Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre traumatismo encefalocraniano. Eh, Como vimos en las charlas referidas a atención del trauma, es la primera causa de muerte y en esta diapo vale la pena ejemplificar gráficamente lo que significa el trauma anualmente, todos los años, desde hace muchos años, versus enfermedades infecciosas, como por ejemplo la suma de VIH, SIDA, TBC, malaria o el SARS-CoV-2. Esta emergencia que hubo pandemia hace 2 años. El trauma todos los años se lleva entre 5 y 6 millones de personas por año de forma continua de muertos, por lo que, por el impacto que le da esto a una enfermedad de tal magnitud. Y en chicos particularmente, el TEC, como vimos antes, el 70 o 80% de los muertos por trauma pediátrico son referidos a traumatismos. Datos de Estados Unidos, tenemos algunos datos propios ya, como les comentaba acerca del registro de trauma, de la Fundación Trauma, pero la casuística sigue siendo mayoritariamente occidental, de 37.000 a 50.000 hospitalizaciones por año referidos a los 8.700 muertos por año, muchos miles de discapacitados por año, principal causa de vida, año de vida perdido, alto costo de trauma. Medio billón de visitas anuales en los departamentos de emergencia referido a TECLEVE, que es lo que vemos nosotros diaria, sobre todo en meses de verano, donde los traumatismos menores, los traumatismos medio leves son una causa muchísima de ingreso a guardias. Y acá empiezan a hablar de si el TEC leve es leve o no. Dicen que son unos casos, pocos casos de TEC leve tienen alguna connotación importante a nivel de lesión cerebral, pero sí que los síntomas postconmocionales, sobre todo los traumatismos moderados, pueden persistir más allá de 2 semanas y como se estudian con el estudios más modernos de los neuromonitoreos, se ven que afecciones que sean menores terminan alguna alteración cognitiva o psicológica mucho tiempo después de producir el incidente. Para ponernos de acuerdo, vamos a empezar a no ponernos de acuerdo. Las definiciones no está claro, sí está claro que es un TEC leve, un TEC grave, perdón, que es aquel que tiene una escala de Glasgow menor o igual a 8. Eso todos estamos de acuerdo que es un TEC grave. El moderado 913, 912, porque en realidad lo que no nos ponemos de acuerdo que es un TEC leve. La Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, refieren 13-15 como un TEC leve, y el grupo de la red de, de pediátrica de cuidados de emergencia, el PECAR, pone 14-15. Y vamos a ver que hay mucha diferencia entre un Glasgow 13 y un Glasgow 14 en cuanto a la mortalidad. Pero lo que primero tenemos que poner de acuerdo es en la escala de Glasgow. Esto lo saben todos, y como siempre digo, a mí yo entiendo claramente si el paciente tiene un Glasgow 3, o sea que tiene todo mal, y entiendo claramente si el paciente tiene un Glasgow 15, todo bien. Pero si el paciente no tiene 3 o 15, no tiene que decir por qué tiene 9, 10, porque de todos estos, de las tres, de la apertura ocular, motora o respuesta verbal, el más importante y el que más eh, pronóstico da de patología es la escala motora. Entonces, cuando uno dice un paciente tiene Glasgow 10, tiene que decir por qué tiene 10, cuánto tiene motor, que es muy importante para predecir cómo le ve de paciente y a qué lugar tiene que ir el paciente. Un paciente que tiene un Glasgow 9 pero tiene un motor 6 probablemente no tenga nada. Entonces es muy importante poder identificar esto. Por más que sea menor, de 2 años, o sea que no hay que usar ninguna otra escala, ni Raimondi, ni nada, porque está, lo único que está validado en la escala de Glasgow. Y la mortalidad en Glasgow 3, 65%, va bajando hasta 7-13, que es 10-15, pero 13 para algunos es traumatismo cráneo leve. Y entonces, ¿cuánto tiene de mortalidad? ¿Tiene tanto? No, pero tampoco es cero. Entonces hay que ajustar un poquito método diagnóstico y ajustar la definición. Por ejemplo, estos son registros propios de Argentina de la Fundación Trauma de pacientes pediátricos. Cuando los agrupa en TEC leve de 13 a 15, como la Asociación Americana, Academia Americana de Pediatría, la mortalidad es un 0,2% de los pacientes ingresados con TEC. Sin embargo, cuando los pone de 14 a 15, la mortalidad es 0,1%, es la mitad.
O sea que solamente un número de la escala menor de la escala de Glasgow duplica la mortalidad. Y algo que tiene un 0,2% de mortalidad no pareciera ser tan leve a primera intención. Entonces, ¿por qué no tiene cero, perdón, por qué no tiene un TEC leve 0% de letalidad si son leves? Porque, bueno, algunas lesiones pueden pasar inadvertidas inicialmente. Hay mucha discusión en eso. Algunos trabajos ponen que sí, otros que no vieron nada, pero bueno. Pero sí está claro que si al TEC leve se le asocia a otras lesiones, aumenta la mortalidad. Pero aumenta la mortalidad atribuida al TEC o atribuida a la lesión que tiene subyacente, ¿no? Tórax o de abdomen, la mayoría de las veces. También no está claro eso. Pero cuando nosotros vemos en los pacientes muertos con un TEC leve, que además tenían otras lesiones en otros órganos, esto del ISS o el NI son scores de gravedad lesional, cuando los pacientes que tenían que se morían tenían un ISS, o sea, tenían severidad lesional en otros órganos, no abdominales en general, claramente, aunque el número, la N de muertos es bajita, hay una tendencia significativa a que pacientes los muertos tienen mayor gravedad extracerebral. Empecemos con el TEC leve, que es el que más controversias tiene. Eh, Traumatismo moderado está claro que yo lo trataría como un TEC grave inicialmente, o lo monitorizaría como un TEC grave. El TEC grave no hay mucha evidencia, pero el TEC leve es lo que más controversia. ¿Cómo se presenta un TEC leve? Lo que saben ustedes es que nosotros decimos el chichón, viene con un chichón en la cabeza que puede tener cefalea, náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, amnesias, convulsiones postraumáticas. Todas esas son las formas de presentación de un TEC leve. La mayoría de ellos vienen con cefalea y vómitos. La pérdida de conciencia, que para los padres puede ser eterna y que cuando uno empieza a investigar es menos de un minuto. Y empezaron los trabajos desde hace muchos años, que algunos pacientes con TEC leve que requerían alguna intervención neuroquirúrgica, 1,5%, otros decían que 0,7%, otros que decían que todos los que tenían alguna intervención quirúrgica tenían un estado neurológico anormal previo, contradiciendo a esto que decían que el 0,4 tenía un estado neurológico normal y requirió cirugía. Claro, en la práctica muestran los pacientes que requirieron cirugía con TEC leve tenían alteraciones neurológicas, iban deprimiéndose en el corto plazo. Otros trabajos más cercanos, 5.000 pacientes con LAGO 15, uno solo requirió tratamiento neuroquirúrgico, no informó qué. Pueden ser a veces una deprimida, una cirugía plástica del cráneo. Otros, que los pacientes que tenían pérdida de conocimiento, convulsiones, tenían alguna alteración. Y básicamente la duda es, ¿le hacemos tomografía a todos? ¿No le hacemos tomografía? Tomografía es, no pasa nada, no es riesgosa, es riesgosa. Le hacemos la placa de cráneo y la verdad que no están asociadas a la fractura de cráneo con lesión intracerebral en chicos. Sí en adultos pueden viejos, pero en chicos no se vio asociación de fracturas lineales. Sí fracturas abiertas o fracturas deprimidas, obviamente es así. Las fracturas lineales, que son las más frecuentes, el traumatismo leve no se asoció a mayor probabilidad de tener lesión intracerebral. Entonces, tiene ventaja la tomografía, si es un buen método para ver el sistema nervioso central, inicialmente, obviamente, pero tiene muchas desventajas, que es una radiación, cuando más chico es el paciente, mayor vulnerabilidad a tener lesiones secundarias oncológicas por rayos, hay que sedar al paciente, hay que costo, hay que guardia. Entonces, hay que definir claramente si hace falta o no montón de estudios, un montón, miles de estudios que demuestran que la radiación, la exposición a radiación como de tomografía aumenta el riesgo de tener leucemias o lesiones del sistema nervioso central de mayor frecuencia. Entonces uno tiene que afinar muy bien a quién le va a hacer, si vale la pena hacer todas las tomografías. Y lamentablemente tenemos la suerte, queda mal decir lamentablemente, tenemos la suerte de tener tomógrafos de alta, de última generación que son muy rápidos. Entonces, un paciente con un trauma no muy importante y es chiquito, muchos están a veces le hacen lo que se llama el body scan, hacen tomografía de todo. Eso es una aberración porque son muchos rayos, la mayoría de las veces es necesario. Entonces uno tiene que ser muy juicioso en cuanto a quién pedir tomografía. Vamos a ver eh,
si hay algún dato alentador para poder definir a quién le hacemos. Entonces, hace más o menos 15 años, este grupo de trabajo, el PECARN, que es el trabajo en cuidados de emergencia pediátrica, define un montón de cosas. En este caso, empezó a definir a qué pacientes hacer tomografía o no con traumatismo de cráneo leve, quién tenía mayor riesgo. Y acá empezamos a ver que ellos definieron el TEC leve como escala de Glasgow de 14, que porque hicieron el trabajo, porque estuvimos charlando, que era poco probable que tenga una lesión cerebral y que la tomografía no es gratuito en ningún sentido de la palabra. Entonces se identificaron los pacientes, enrolaron a 42.000 pacientes y los que lo dividieron a los que no tenían nada y los que tenían TEC clínicamente importante. ¿Cómo definieron a los que tuvieron algo importante referido al TEC? A los que se murieron obviamente por el TEC, los que tuvieron alguna intervención neuroquirúrgica, por ejemplo, por operación de un catéter de pico, una fractura deprimida, una ventriculostomía, de alguna hematoma, si estuvo intubado más de 24 horas por referido al TEC, si estuvo admitido en la internación más de 2 noches referido al TEC, o si vieron una lesión traumática importante en la tomografía. Entonces los que vieron qué factores de riesgo o qué variables predictoras de riesgo encontraron. La historia de pérdida de la conciencia, que los padres digan, no está bien mi hijo, así no es mi hijo, está muy dormido, está muy irritable, que el examen no sea normal, que tenga un scalp, scalp obviamente siempre es en cuero cabelludo, que tenga un scalp, que tenga, eso es en menores de 2 años. En mayores de 2 años, además de la historia de pérdida de conciencia, que tenga vómitos y cefalea. Y que tenga una escala de Glasgow de 14 o que tenga el signo de fracturas deprimidas. Entonces, ellos dividieron, hicieron este algoritmo que está bueno, que es en los pacientes menores de 2 años. Si tenían un Glasgow de 14, todos iban a tomografía computada. Recomendaban hacer la tomografía o tenían fractura craneal palpable, o sea, deprimida, tienen agitación, somnolencia, respuesta verbal lenta, o sea, que no tenía un examen neurológico normal. Eso es muy importante. En casi todos los trabajos que tuvieron alguna lesión intracerebral, fuera quirúrgica, siempre tenían alteraciones neurológicas previas. Es muy poco probable que un paciente que no tiene ninguna alteración neurológica sea quirúrgico lo que uno encuentra en la tomografía. Si no tenía nada de eso y no tenía un hematoma temporal, no tenía una pérdida de conciencia, o no actúa normalmente para los padres, o tuvo un mecanismo traumático de alta energía. Por ejemplo, chocaron y el pasajero que estaba al lado del chico tuvo una lesión grave, o fue a muy alta velocidad. Si no pasaba nada de eso, la tomografía no estaba recomendada. Si tenía alguna de estas, tenía otra vez riesgo alto y se hacía una tomografía. En los mayores de 2 años, lo mismo. Si tenía la de 14, todos van a tomografía, o si tenía lo mismo que el examen físico anterior. Acá lo que se sumaba era si tenía historias de vómitos repetidos, o tenía un mecanismo traumático de alta energía, o tenía cefalea intensa. Si tenía eso, tomografía de observación. Si no, no estaba recomendado hacer tomografía. Eso es un buen score para poder definir a quién hacer la muy cerquita, es un año después, el grupo canadiense hizo lo mismo, pero acá ya no, definió otro TEC leve al que tenía Glasgow de 13 o 15. Ya ven que es muy complicado comparar, porque acá pusieron los que tenían 13 también, 13, 14 y 15. Y los que tenían una lesión importante eran los que tenían amnesia definida, desorientación presenciada, vómitos persistentes, irritabilidad persistente, eh, una puntuación inicial en la escala de Glasgow de al menos 13 y la lesión haya sido en las últimas 24 horas. Y les pasó lo mismo, hicieron tomografía computada del 52% de los pacientes. O sea, la mitad de ellos tuvieron que hacer tomografía, teniendo en cuenta que el 90%, como en la tabla de la izquierda, tenían un TEC con Glasgow de 15. Verdaderamente que es poco probable que tuviera algo. Entonces definieron que a los que
tenían dolor de cabeza o que empeoraba el dolor de cabeza tenían más riesgo de tener una lesión cerebral. Los que tenían una escala de Glasgow menor a 15, o sea, 14 o 13, también tenían mayor riesgo. Los que tenían letargia, irritabilidad, o sea, un examen físico anormal, no era normal. Entonces, definieron riesgo alto más o menos parecido. A los que tenían una escala de Glasgow menor a 15, o sea, ¿quién tenía bajo? Los que tenían Glasgow de 15. Los que tenían sospecha de fractura de cráneo deprimida o abierta, esos también tenían riesgo alto para hacer tomografía. Historia de empeoramiento de la cefalea, irritabilidad de la exploración. O sea, como ven, siempre, para no hacer una tomografía, tiene que estar normal el paciente. El examen neurológico normal, que es la gran mayoría de los pacientes que uno ve. Obviamente está llorando, obviamente está inquieto, pero el examen neurológico tiene que ser normal. Y otra duda, obviamente, amerita una tomografía. Siguieron los estudios. Acá es un estudio del mismo grupo PECAR, pero este es del año pasado, donde pudo definir con el score que habían hecho hace 10 años atrás los factores de riesgo, cómo pudieron reducir ampliamente las tomografías necesarias. O sea, teniendo un algoritmo de trabajo y un protocolo, uno puede estar avalado, habilitado para no pedir tomografías innecesarias. Y el CDC hace 3 años, en el año 2018, no, ya 5 años, empezó a hacer qué recomendaciones hay. Acá el CDC también clasifica el TEC leve como una escala de coma de Glasgow de 13 a 15 puntos. Empezó a definir un montón de cuestiones que nos va a parecer medio extrañas, pero estoy totalmente de acuerdo con todas las recomendaciones que son nivel B. No hay mucha evidencia porque no hay multicéntrico ni va a haber multicéntrico, muchas cosas de pediatría. Pero bueno, ¿qué recomendaciones 1A? La recomendación es nivel 1, con fuerza. No se debe hacer rutinariamente una tomografía de cerebro en niños con TEC leve, o sea que no a todos. ¿A quién? A los que cumplen criterios de alto o de moderado riesgo. Antes. Recomendación 1B. Se deben utilizar reglas de decisión clínicas validadas para hacer a quién le va a hacer tomografía. Y cada hospital tiene que decir, bueno, yo adhiero al grupo PECAM, yo adhiero al grupo CACH, al que sea, pero tiene que adherir y está científicamente demostrado. Las reglas de decisión del PECAR combinan una serie de factores que cuando se evalúan conjuntamente, clínica y estos protocolos, puede validar el riesgo de una lesión más grave. Pero los factores de riesgo no son lo suficientemente predictivos de formas aislados. Entonces tiene que ser una suma y obviamente la experiencia también da a esa suma. Recomendación 1C. Se debe discutir los riesgos de tomografía en el contexto de los factores de riesgo. El paciente y su familia. Ustedes también tendrán los padres que son ansiosos y que quieren y que quieren y que quieren. Bueno, también se discute con ellos y se les pone en la mesa los pros y los contras de las dos cosas. De dejarlo internado para observarlo clínicamente o de tomografiarlo y mandarlo a la casa. Todo bien y explicarle los riesgos del exceso de tomografía. Recomendación 2. Resonancia. No está todavía demostrado que mejore en nada la aproximación paciente con TEC. Probablemente porque no hay estudios en mucho casos. Y esto, interesante. Recomendación 4, nivel alto. La radiografía de cráneo no debe utilizarse en el diagnóstico de TEC leve. No hace falta, no sirve, no discrimina. Nada, salvo que sea que tenga una herida obviamente penetrante o una fractura deprimida. Que ahí sí. Si no, no sirve nada, que sea normal o que no sea, lo que sea patología no nos sirve de nada. No deben utilizarse en el cribado de la LIC. Alta. Son las recomendaciones más altas que hay. No uso de radiografías de cráneo. Conclusiones. Conclusiones en TEC leve. Vamos a pasar después al moderado y al grave. Se debe obtener una anamnesis detallada. ¿Sí? Ningún criterio clínico individual decide el ataque. Tiene que ser una suma. No el vómito, no la pérdida de la conciencia, no aislado, sino la suma de todas las partes. Se debe ser muy cauteloso en la indicación de TAC y esto es muy importante. Nosotros que somos de la época de la tomografía, cuando vino la tomografía le queríamos hacer tomografía a lo que veniera. Bueno, porque cerebro, la parte muscular y bueno, y la mayoría de ellas eran normales. Entonces es muy complicado cuando no vienen siempre normales. Los criterios clínicos del PECAR son útiles, muy bien para hacerlo. Obviamente es para aquellos pacientes que tienen TEC, perdón, Glasgow menor a 15.
En lo que tiene menor a 15 va toda tomografía. Se debe priorizar la observación versus la TAC. Este es un repaso de cuál sería el riesgo alto o calidad neurológica, pero lejos, ¿eh? Obviamente Fontanella tensa en chiquitos, signos de fractura de base, que es muy complicado. Eh, Probablemente discutamos, cuando estemos allá presencial, el traumatismo de cráneo grave, más en detenimiento y monitoreo, y, y vamos a ver que no es tan fácil de base de cráneo inicialmente. Pasemos al TEC moderado. El TEC moderado es un tema bastante dificultoso porque no hay muchos trabajos serios sobre el TEC moderado. No, y para mí está bueno que no haya muchos porque habría que tratarlos como un TEC grave en cuanto al monitoreo, no invadirlo, obviamente, no hace falta invadirlo, pero no subestimarlo. El paciente que tiene que estar en terapia intensiva, cuidados intensivos, sin duda, por más que uno no le ponga inicialmente un catéter nacional, pero sin monitoreo no invasivo. Si podemos hacerle la vaina al nervio óptico, o si podemos hacer Doppler, o si podemos por lo menos monitorearlo frecuentemente con cosas clínicas, que son las pupilas, el sensorio, si tiene signos focales o no. Es un paciente que hay que tener muy cerquita. Eh, Obviamente tiene mejor pronóstico que el TEC, como vimos antes, la mortalidad es menor a medida que va bajando el lago, la mortalidad es mayor, pero es un paciente que hay que tener muy cerquita para considerar. Y de las causas, sobre todo, teniendo siempre el miedo del hematoma subdural venoso, que crece lento, ¿no? De las lesiones zonales difusas y el hematoma subdural venoso. Cuando deteriora el TEC moderado, cuando pierde el agua de 2 puntos con frecuencia artificial, cuando tiene una alteración pupilar, presencia de los geosos ya pasan a ser grave inmediatamente y nosotros lo vemos siempre. Acuérdense que como un ratito al lado de una lesión primaria, de una muerte neuronal por bajo flujo sanguíneo cerebral, hay una zona que se llama zona de penumbra isquémica, donde el flujo cerebral no es normal, pero tampoco está isquémico. Y si uno no logra manejar bien el paciente, esa penumbra isquémica con el tiempo pasa a ser lesión más importante. Entonces hay que tenerlos muy cerquita, no subestimar. ¿Cuál sería el algoritmo? Este es fácil, fía a todos. Entonces manejo, para mi gusto, de 9 a 13. 13 para mí no es leve, es moderado, pero yo no soy ni la OMS ni la Academia Americana de Pediatría, pero estoy más con el grupo PECAR, me parece mejor con una escala de Glasgow de 13 con moderado. A todos tomografía computada, si es normal, lo ingreso para observar en terapia, o en un lugar que tenga monitoreo de frontales y monitoreo clínico. Obviamente, si tiene una tomografía normal, ir a sin duda terapia intensiva y consultar con neurocirugía. Por último, vamos al TEC grave. El TEC grave es aquel que tiene 8 o menos de Glasgow y claramente mejoró la morbimortalidad. Nosotros empezamos a estudiar los traumatismos en el año 95 y la mortalidad era del 45%. Y ahora la mortalidad es del 20%. Mejoró mucho con las medidas de prevención, con las medidas de prevención secundarias, con los cinturones, con un montón de cosas que se hacen, con el neuromonitoreo precoz, nos ayuda a poder darnos cuenta cuando el paciente necesita algún otro tratamiento, alguna otra línea de tratamiento, pero no hay drogas, no cambió, no hay ninguna droga que mejore la lesión neurológica, al menos ahora. Claramente está demostrado que que no sirve, no solo no sirve, sino que empeora, y lo que tenemos son drogas para las pulsiones, para disminuir el consumo metabólico cerebral, como el tiopental, pero no tenemos ninguna droga nueva. Y la fisiopatología está muy discutida, si se usa la cascada vasoconstrictora o vasodilatadora de
para manejar el paciente, si el tratamiento es EPC dirigido o guiado por la PIC. Aparecieron muchos estudios, sobre todo en adultos, que no monitorean PIC y no le cambia mucho la conducta de los pacientes. Y cuando uno lee series pediátricas grave, un 30-40% no tiene PIC. Pero eso no tiene no por indicación médica o porque tienen quien lo haga. Y tampoco ningún mucho vida. No puede decir que puede cambiar la movilidad del paciente o el trastorno neurológico. Discutido. No, todavía no tenemos trabajos muy importantes, por eso cuando dictamos las nuevas guías de 2019, que es hace 2 años, de 2019, vamos a ver que no hay muchas cosas. Está bueno discutirlo ya. Entonces, tenemos un traumatismo, cualquier traumatismo, ¿no? Un traumatismo grave es más claro, una lesión primaria, que la única forma de mejorarla es con prevención. Es la lesión absonal difusa, a golpe, más frecuente en chicos que en adultos. Los adultos tienen más lesión focal, que puede ser contusión, laceración, hematoma. Es más focal porque la vasculatura es más débil a medida que aumenta la edad, sobre todo en viejitos, y porque tienen más golpes directos. Más golpe y hacen esta lesión absonal difusa. Y como les decía, hay una zona de isquemia, que es la zona roja del sector B, donde el flujo sanguíneo cerebral es menor a 10 mililitros 100 gramos de tejido por minuto. Ustedes saben que el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 mililitros 100 gramos de tejido por minuto. Cuando baja de 10, hay isquemia neuronal. Por entre 10 y 18 hay una zona que se llama zona de penumbra isquémica. Si uno no logra revertir la hemodinamia cerebral del paciente, esa zona va a pasar a ser zona isquémica más adelante. Entonces, la lesión secundaria, esta zona de mejoría o empeoría de la lesión de la penumbra isquémica, se debe a cuestiones sistémicas o a cuestiones intracraneanas. Lejos, las sistémicas son las más importantes y de ellas dos, la hipotensión y la hipoxia. La hipotensión arterial y la hipoxia. O sea, uno tiene que manejar el ABC. Hipotensión nunca, hipoxia nunca, hipertermia o hipotermia no, hiponatremia, hipernatremia no, bueno, o sea, corregir todas las alteraciones del laboratorio y de medio interno para evitar la lesión secundaria. Obviamente, dentro de las intracranianas, las confusiones, los hematomas, el vasoespasmo y las hemorragias aracnoides son causas también de aumento de lesiones. Para terminar, 2 o 3 palabras de qué hacemos en cada parte. En el prehospitalario, como vimos en las charlas de atención del trauma, se mueren el 50% de las horas. ¿Quién llegaba? ¿Quién manejaba la primera hora? Y no sé en ningún lado, no sé, sí sé en Estados Unidos, sí sé en algunos países de Europa, sí sé en algunas ciudades de América, pero no sé en la región, no sé en todo el país. Entonces uno tiene que saber con qué cuenta y entrenar al personal que va a asistir en la atención sanitaria, algunas cuestiones básicas. Acuérdense que es el ABC, entonces cualquiera que llegue a ver un paciente tiene que saber manejar el ABC. ¿Qué hacemos en el prehospitalario? Vía aérea segura, extracción de la columna, ¿a quién? Siempre. ¿Quién le ponemos oxígeno? Siempre. Todos. Si tenemos para manejar una PSO2 espigada, sería buenísimo para no hiperventilar al paciente, porque hiperventilar al paciente produce más isquemia cerebral. Solo se hiperventila al paciente que tiene sospecha de herniación cerebral. ¿Quién tiene sospecha de herniación cerebral? El paciente que está anisocórico, una midriasis en una de las dos pupilas, con alteración de la conciencia profunda y con bradicardia. Son pacientes que se están herniando. Esos pacientes, que tienen un golpe de ese lado, por lo general, no tienen que ir a una tomografía. Si está herniando, tiene que ir a quirófano derecho. No podemos perder tiempo porque ya sabemos que tiene probablemente un lado de la entrada. Mantener la presión sistólica por arriba del percentil 50 siempre, y si están hipotensos, tratar la hipotensión enérgica. Digamos a la guardia o a terapia o a quirófano el paciente y tenemos que hacer un checklist de todo, que la viera esté permeable, que mantener la saturación de 90, mantener la TAM por arriba del percentil 5 o de inotrópicos, proteger la columna cervical siempre, tomografía de conjuntada siempre.
hospitalizado obviamente. Si está herniado, hay que hiperventilar, poner manitol y llevarlo a quirófano. Si da tiempo, como hacer sonografía. Y la profilaxis anticonvulsivante, si bien no mejora las convulsiones tardías, sí puede mejorar las convulsiones precoces y sería una forma de minimizar el riesgo secundario. Así que nosotros si usamos profilaxis anticonvulsivante, no está demostrado que por ahora el sea menos importante que el levetiracetam, pero seguramente con el correr de los años, pruebas el leve y el levetiracetam van a tener un rol más importante en la profilaxis anticonvulsivante. ¿Cuáles serían nuestros objetivos de tratamiento? Hacer el ABC bien, pero el ABC bien. Tener una buena ventilación, una buena oxigenación y tener una buena atención real. Cuando uno revisa errores en el manejo del trauma, los errores más frecuentes, los que aumentan la mortalidad prevenible o potencialmente prevenible, son errores en el A, en el B y en el C, aunque parezca raro. Son esos errores, no ponerle oxígeno adecuado, no ponerle flujo adecuado, no ponerle dispositivo adecuado, no ventilarlo. Todo le parece obvio que fracasa de forma más frecuente. Entonces, hacemos el ABC, diagnosticamos cirugías que tengan cerebrales inmediatas y diagnosticamos y tratamos las lesiones asociadas que pueden amenazar la vida y producir infecciones. No ir a cirugías que no son electivas de urgencia, se puede producir eventos de convulsión brusca y eso está entonces tiene que ser el paciente tiene que ser evaluado en conjunto, no solucionarle un problema ortopédico ¿no? que se puede diferir eh, para otro momento. Conclusiones del TEC severo. Llévense el relojito de arena para cualquier patología de neurointensivismo. Stroke, un traumatismo, una meningitis. El cerebro es tiempo dependiente. Hay que protegerlo permanentemente, evitando todo lo que vimos antes. Evitando la hipotensión, la hipoxia, la hiperglucemia, la hipertermia, la herniación cerebral, hacer profilaxis anticonvulsivante y chequear permanentemente todo. Y monitorearlo todo el tiempo con estas cuestiones. Si uno tiene la suerte de tener una terapia intensiva, que tiene un modal, buenísimo, monitorear resonancia cerebral, monitorear resonancia dómetro craneal, lo que ustedes quieran, pero con estas cosas se llevan el 98%, 99% del monitoreo y tratamiento de un TEC severo. Para terminar, les dejo una frase de una persona muy importante para el hospital, que era el doctor Raúl Carrea, que era el jefe de neurocirugía. Es una persona muy importante. Ya hace 50 años, dijo, la encefalopatía traumática es la enfermedad más frecuente del sistema nervioso de la infancia. Si bien el porcentaje de mortalidad y secuelas no es demasiado alta, que eran los chichones, las caídas, todo lo que vemos permanentemente, la incidencia absoluta es suficientemente alta como para exigir urgentes medidas de profilaxis. Ya lo dijo hace 55 años, 52 años, un neurocirujano, evidentemente con un nivel intelectual muy, muy importante, que se da cuenta que había que trabajar algo en prevención, en prevención. Muy interesante. Bueno, no nos dieron mucha bolilla al doctor Carrea y seguimos siendo la causa más frecuente de muerte y la causa más frecuente de discapacidad. Les agradezco mucho la atención, los espero en el foro para discutir estas charlas y todo lo referido a trauma, o lo que ustedes necesiten, y espero encontrarnos prontamente en Jujuy para seguir charlando estos temas tan apasionantes.